¿Prefieres un viaje difícil y doloroso o prefieres disfrutar de un viaje tan ridículo del que te puedas reír al final? Un muchacho de chaqueta roja, con un hacha desgastada y manos temblorosas, está por enfrentarse a un enorme y poderoso dragón, de esos que podrían devorarte en un segundo. El miedo invade todo su cuerpo y aún así avanza. Cada paso suena como un eco de duda y de determinación. Pero, ¿y si te digo que el mayor enemigo en este enfrentamiento no es el dragón? Es algo que está más cerca, mucho más cerca, y que si eres honesto, tú también has escuchado. Y si fuera esa voz que muerde por dentro, ese diálogo interno que dice no soy suficiente. Hay gente que cree que el valor es no tener miedo, pero el valor real es otra cosa. Es quedarte cuando tu cuerpo te ruega que huyas. Es avanzar cuando sientes que no eres la gran cosa. Es ser llamado héroe y saber en secreto que no te lo crees. En este video vamos a explorar el miedo a no ser suficiente. Un miedo tan común pero que puede ser tan peligroso como un dragón. Porque no te mata de golpe, te convence de que no mereces lo mejor. Y lo haremos de la mano de este increíble chico con una cicatriz en el rostro llamado Stark. Pero para entender cómo terminó cara a cara con un dragón, tenemos que saber quién es Stark. Stark creció en una aldea de guerreros, en la región de Klee, en los países centrales. Ahí la fuerza no era una opción, era un idioma. En ese lugar, ser útil significaba una sola cosa: ser fuerte. Y si no eras fuerte, no solo te corregían, te miraban como si no valieras. Stark aprendió esa lección demasiado pronto y se le quedó pegada a la piel. Si soy débil, no merezco estar aquí. Para colmo, tenía un espejo cruel todos los días. Su hermano mayor, Stoltz, el mejor guerrero de la aldea, la promesa del futuro, el nombre que todos pronunciaban con orgullo y frente al que Stark se sentía pequeño incluso antes de intentarlo. Y entonces, el mundo se rompió. Los demonios destruyeron su aldea. Hubo fuego, hubo gritos, y en medio del caos Stark hizo lo que muchos harían para sobrevivir. Escapó. Stoltz se quedó a pelear, y esa decisión, la de su hermano, se volvió una sombra dentro de Stark, porque desde ese día su miedo dejó de ser solo miedo. Se convirtió en una acusación. Yo me fui, así que soy un cobarde. Tiempo después, Stark llega hasta Aizen, un guerrero enano, un hombre que peleó junto a Himmel, el héroe del legendario grupo que derrotó al rey demonio, el mayor mal en el mundo. Y Aizen no lo entrena con discursos, lo entrena con silencio y con golpes de realidad, días iguales, fríos repetidos, técnica, resistencia, postura, hasta que el cuerpo aprende lo que la mente todavía no cree, que Stark puede volverse fuerte, muy fuerte, pero incluso ahí el miedo vuelve a aparecer. En un altercado, Aizen reacciona por instinto, lo golpea y Stark termina con la cicatriz que lo marcará para siempre. Y Stark lo interpreta como siempre interpreta todo: decepcioné a alguien. Así que hace lo que sabe hacer cuando siente vergüenza: se va. Cuando Frieren y Fern lo encuentran cerca del cañón de Rigel, Stark ya es famoso. Años atrás, un dragón solar amenazó la región y el dragón se retiró. Para los aldeanos eso fue una victoria. Lo proclamaron protector. Le regalaron una etiqueta preciosa: héroe. Pero Stark recuerda ese día distinto. Recuerda el cuerpo duro, la garganta cerrada. Recuerda que el miedo lo dejó quieto. Y por eso el aplauso no lo salva, lo aplasta. Porque si todos creen que eres valiente y tú te sientes aterrorizado por dentro, no te sientes héroe, te sientes un impostor. Y justo ahí aparecen ellas, Fern y Frieren, la legendaria maga. Necesitan derrotar al dragón para recuperar un grimorio, y para eso necesitan a alguien al frente, alguien que aguante el golpe, un guerrero. Stark se resiste, no porque no quiera ayudar, sino porque teme el momento exacto en el que todos lo miren y se den cuenta. No soy el héroe que imaginan. Pero llega la víspera y cuando nadie lo mira,
Stark entrena, golpea la roca una y otra vez, deja marcas imposibles en el cañón, porque su miedo no lo vuelve pasivo, lo vuelve insistente. Y esa insistencia, esa mezcla rara de pánico y responsabilidad, es lo que lo lleva a quedarse. Amanece y Frieren y Fer no lo ven y piensan que huyó, pero Stark aparece, temblando de pies a cabeza. Frieren sonríe. Eres igual a Aizen. Ya veo, dice mientras camina hacia el dragón. Mi maestro también tenía miedo. Determinación. La necesito. En medio de un combate que parecía imposible, Stark se planta frente a la bestia con una mezcla de miedo y de determinación. Su hacha tiembla con él, sus piernas pesan, pero no retrocede. El dragón ruge, ataca. Un golpe así borraría a cualquiera, y aún así Stark aguanta. Al principio es torpe, tarde, duro, pero golpe a golpe algo cambia. No solo se vuelve valiente, se vuelve presente. Está ahí, por fin está ahí. Y cuando llega el momento, Stark tiene una mirada que es mitad terror, mitad decisión, y remata. El monstruo cae, el mundo se queda en silencio. Stark apenas escucha su respiración, y desde lejos, Frieren lo mira sin sorpresa, como si estuviera viendo cumplirse una promesa antigua. La voz de Aizen vuelve como un eco. Mi alumno será un increíble guerrero. Stark permanece inmóvil frente al cuerpo de la bestia, aún procesando lo que acaba de ocurrir. Su pecho sube y baja con fuerza, y aunque la adrenalina lo mantiene en pie, un atisbo de alivio comienza a asomar en su rostro. Frieren se acerca, seca y directa, le dice: Stark, muy bien hecho. Eso sí que no lo esperaba. Y luego se va al nido, como si lo importante fueran los tesoros. Pero Stark lo siente igual, porque para alguien como él, una frase así pesa más que un aplauso. Mientras observa a Frieren, Stark recuerda con claridad lo que decía su maestro sobre la elfa. Las aventuras con Frieren son absurdas y ridículas, pero serán las más inolvidables y divertidas de tu vida. Stark sonríe para sí mismo. Por primera vez siente que esas palabras tienen sentido. Inspirado y decidido, da un paso adelante. Sin dudar más, se une al grupo de Frieren, sabiendo que este es solo el comienzo de algo mucho más grande. Ahora, el joven que alguna vez dudó de sí mismo, se embarca en una nueva aventura, una que lo llevará a descubrir su verdadero potencial. Desde ese día, Stark deja de ser el guerrero de una aldea, se vuelve el compañero de viaje, el que protege, el que abre el camino, el que se queda cuando importa. Y eso es valor en estado puro. Y más adelante, Stark vuelve a enfrentarse al miedo, esta vez contra demonios, contra presión real, contra muerte real. Se cruza con Lord Liukner y con Lini, un demonio capaz de imitar el estilo de Aizen. Y eso no solo es peligroso, es personal, porque lo obliga a mirar de frente su herida más vieja. ¿Soy fuerte o solo soy una sombra de mi maestro? Pero Stark encuentra una apertura, recuerda a Aizen. El guerrero que sigue de pie hasta el final es el ganador. Se afirma y ejecuta su ataque final, golpe relámpago. Un corte vertical, pesado, decidido. Lini queda partida en dos y se disuelve en partículas de maná. Y con el tiempo lo conocemos de verdad. Stark no es solo fuerza, es amable, es cálido. Los mayores lo adoran, los niños lo siguen. Y cuando alguien está en peligro, Stark no duda en poner la vida. El día de su cumpleaños, Frieren aparece con una montaña absurda de pasteles de carne. Stark se emociona y dice que Aizen hacía lo mismo, sin saber que, en realidad, Aizen lo hacía para honrar a los guerreros que más se esfuerzan. De pronto, Stark recuerda la cocina de su infancia. Su hermano mayor cocinando en secreto, rompiendo las reglas de esa aldea dura. No le decían eres valioso, pero se lo demostraban, con comida, con presencia, con una forma torpe, pero real de amor. Y ahí algo se repara. Stark entiende por fin lo que nunca se permitió creer. Stoltz lo valoraba, Aizen lo valoraba, incluso cuando él mismo no podía. Y con todo eso, podría parecer que la historia de Stark se resume fácil. Entrenó, peleó, ganó, y que el miedo se vence con músculo. Pero no,
Porque la pregunta real no es cuánto puede combatir Stark con el hacha, sino cuánto puede sostener por dentro. Si Stark ya era fuerte desde el principio, ¿por qué se sentía tan insuficiente? ¿Por qué alguien tan fuerte se siente tan pequeño? Y cuando por fin recibe un regalo, el pastel de carne, ese gesto, ¿qué está aceptando realmente? ¿Un objeto o el derecho a ser cuidado? ¿Y por qué eso es tan difícil para él? Vamos a responderlo con lo que vemos en la obra y con lo que quizá también nos pasa a nosotros. La primera respuesta es esta. Stark confunde valor con utilidad. En su aldea, ser útil significaba una sola cosa: ser fuerte. No era una opinión, era la norma. Entonces, aunque crezca y se vuelva poderoso, su autoestima sigue colgando de una condición: si no rindo, no valgo. Y ahora míralo en el mundo real. Tal vez no peleamos con dragones, pero sí crecimos con reglas parecidas. ¿Cuántas veces tu valía depende de lo que produces y no de quién eres? Si no produces, si no generas dinero, prestigio o posición, es como ser débil en el sistema. Y ahí nace el miedo a no ser suficiente. Porque si el éxito solo puede verse de una manera, entonces cualquier otra vida se siente como un fracaso. Segundo punto, la identidad de Stark se formó a la sombra de Stoltz. Stoltz no era solo su hermano, era la medida de todo. El favorito, el orgullo público. Stark no compite contra un estándar realista, compite contra una leyenda dentro de su propia casa. Y en la vida real pasa igual. Compararte con el mejor, un hermano, un amigo, alguien en redes sociales, vuelve cualquier logro insuficiente. Y aquí quiero decirte algo, demonio aventurero. No tienes que ser el orgullo de nadie para ser digno de amor. Mira a Stark. No es rico, no se siente valiente, pero ayuda a la gente que encuentra. Insiste aunque tenga miedo. Y sigue siendo auténtico. Y eso lo vuelve respetable. Y tú también eres valioso por eso que aportas al mundo y nadie puede copiar tu forma de ser, tu autenticidad. Hay una idea que me encanta. Entre más te especializas en ser tú, más difícil es competir contra ti. Tal vez amas dibujar, cocinar, escribir o hablar de historias, y puede que no sea lo más premiado por el sistema, pero si eso te da paz, si eso te hace sentir vivo, ¿por qué tendría que ser menos? Tercer punto. Stark carga una culpa mal procesada. La destrucción de su aldea y su decisión de escapar no se quedan como un evento, se vuelven un veredicto interno. Soy cobarde. Y cuando alguien vive con un veredicto así, puede ganar 1000 batallas y aún así sentirse en deuda. Aquí una pregunta obvia. ¿Desde cuándo sobrevivir es vergonzoso? Muchas historias, muchas culturas romantizan quedarse a morir o morir de pie como la única forma de valentía y dejan a la supervivencia con sabor a vergüenza. Pero Stark estaba vivo y vivir también puede ser una forma de coraje. Cuarto punto. Stark confunde miedo con falta de carácter. Cuando tiembla ante el dragón, su lectura automática no es «estoy asustado», es «no soy suficiente». Pero la obra te muestra lo contrario. Él tiembla y aún así se presenta. Pregunta para ti, ¿desde cuándo sentir miedo te descalifica? Si lo importante es lo que haces con ese miedo, porque el verdadero punto no es no sentir nada, es quedarte, es actuar con miedo. Quinto punto, el reconocimiento externo cae en Stark como una máscara, la de héroe. Los aldeanos lo llaman héroe por el resultado de ahuyentar al dragón, pero Stark recuerda la parálisis. Por eso el elogio no lo calma, lo presiona, le activa el síndrome del impostor. Si supieran cómo me sentí, no me llamarían héroe. Y tal vez también te pasa. La gente te dice que eres bueno en algo y tú no te lo crees. Piensas que fue suerte, que fue externo y vives con el miedo de que te descubran. A mí también me pasa. Soy nuevo aquí en YouTube y a veces siento que no voy a conectar bien, pero igual estoy aquí frente a ti, temblando pero presente. Y si tú estás viendo esto, demonio aventurero, escucha. Tu éxito no es casualidad, es esfuerzo, talento y dedicación. Reconoce tu valor y confía en que puedes seguir creciendo. Sexto punto. El golpe de Aizen y la cicatriz refuerzan su patrón. Decepcionó a los demás. No importa la intención o el contexto. Stark interpreta el conflicto como prueba de que falla como persona. Entrena todos los días, se hace fuerte, pero su autoestima sigue condicionada. Por eso,
Cuando Aizen lo hiere por instinto, Stark no piensa fue un accidente, piensa decepcioné a mi maestro, y ante la vergüenza hace lo que aprendió, irse, evitar la mirada del otro. Pero aquí va algo crucial, equivocarte no define quién eres, los errores son parte natural de cualquier vínculo y de cualquier ser humano. Y entonces llegamos al pastel de carne. ¿Qué acepta realmente Stark? No acepta un objeto, acepta una idea peligrosa para él. Me cuidan aunque ahora mismo no esté demostrando nada, aunque no lo merezca. Para alguien criado con la lógica de mérito o nada, ser cuidado gratis se siente sospechoso. El gesto dice, te cuido por quien eres, no por lo que produces. Y eso es difícil porque para Stark, recibir cuidado implica un riesgo. Si acepto que me quieren, entonces también puedo perderlo. Y si me cuidan, entonces tal vez no soy suficiente por mí mismo. Esa es la trampa emocional. Y ahora te lo pregunto a ti, ¿te cuesta recibir amor o ayuda porque en el fondo sientes que todavía no lo mereces? Entonces sí, Stark es fuerte, pero su miedo no era al dragón, era al juicio, al momento en que alguien lo mire y él sienta que no alcanza. Y aquí viene lo más importante, ¿y si ese miedo no es prueba de que eres débil? ¿Y si es prueba de que te importa? Ahora quiero proponerte otra lectura, una que no contradice todo, pero sí cambia el significado del miedo. Y si el problema no es que Stark no se sienta suficiente por debilidad, sino que su miedo es la prueba de que se toma en serio la vida de los demás, no es insuficiencia, es conciencia. Sentirse pequeño no siempre es baja autoestima, a veces es humildad real. Stark entiende el riesgo, sabe lo que cuesta un error, y por eso el miedo aparece, porque él no romantiza la pelea. Y aquí está la clave. Ser valiente no es ir sin miedo. Ser valiente es, con todo el miedo del mundo, igual lanzarte. Demonio aventurero, te pregunto, ¿y si ese temblor que sientes antes de hacer algo importante no significa no puedo, sino esto me importa demasiado? Antes de que Stark enfrente al dragón, Frieren recuerda a Aizen. Aizen está temblando y admite que tiene miedo. Y dice algo que les juro que me marcó. Tener miedo no es algo malo, es el miedo lo que me ha llevado lejos. ¿Te das cuenta lo que significa eso? Que el miedo no es un certificado de incapacidad, no es una etiqueta de menos valioso, es una emoción natural que te prepara. Y cuando aceptas eso, aparece otro fuego, no el de demostrar, sino el de presentarte, el fuego de ir a la batalla y enfrentar esos dragones que paralizan tu vida. Pregunta directa, ¿cuál es tu dragón ahora mismo? Eso que estás evitando no porque no puedas, sino porque te importa demasiado fallar. Y aquí viene una frase que resume a Stark medianamente. Stark puede ser fuerte físicamente y aún así estar construyendo su identidad. No es contradictorio, la fuerza es un hecho y ser suficiente es una creencia. Y muchas veces el miedo a ser suficiente no nace de la falta de habilidad, nace de no darte permiso de creer en ti. ¿Te ha pasado? ¿Que sí puedes, pero no te sientes autorizado a intentarlo? Ahora, el pastel de carne. Primero lo leímos como permiso para ser cuidado. Y sí, eso es real. Pero también puedes leerlo de otra forma. El pastel no solo significa siempre me cuidaron y creyeron en mí. Significa pertenezco a este vínculo. Y pertenecer también da miedo, porque si perteneces, ahora hay algo que perder y hay gente a la que podrías fallarle. O sea, el gesto no solo lo sana, también lo compromete. Este descubrimiento le permite reinterpretar su pasado desde una nueva perspectiva y comenzar a sanar las heridas que lo han acompañado durante años. Es una redención emocional, es el perdón que se da a sí mismo. Cuando por fin se permite recibir, cuando por fin acepta que fue amado, él sana. Y tal vez al verlo, nosotros también. ¿Alguna vez te alejaste de alguien que te quería no porque no lo quisieras, sino porque te daba miedo a no estar a la altura? ¿O caso contrario, te alejaste de alguien y nunca le dijiste lo que sentías por miedo a no cumplir con las expectativas y miedo al rechazo? Eso también es miedo a no ser suficiente. Y entonces aparece la pregunta final. ¿Y si su miedo ahora es señal de que ya cambió? Antes huía, ahora tiembla, pero se queda. Tal vez el fin no es convertirse en suficiente, tal vez es aceptar que la suficiencia no se siente, se practica. Se practica cuando te presentas un día más, cuando pides ayuda, cuando no te rindes e insistes a pesar del miedo. Y si lo piensas, esa es la verdadera fuerza de Stark, no la del hacha, la de quedarse.
la de pertenecer, la de no huir de sí mismo. Tu miedo no es una prueba de que no alcanzas, es una prueba de que te importa. El problema no es sentir miedo, el problema es creer que el miedo te descalifica. ¿Desde cuándo una emoción es un veredicto sobre tu valor? Ser suficiente no es un sentimiento, es una relación contigo. Hay días en los que no te vas a sentir capaz, pero aún así puedes actuar desde tus valores, desde tus principios. Quedarte, intentarlo, pedir ayuda, seguir. Si hoy no te sientes listo, ¿qué harías igual si te trataras como alguien que ya vale y que ya tiene todo cubierto? La vergüenza te dice, si ven mi miedo me dejan, pero la vida cambia cuando descubres lo contrario. La gente correcta no te quiere por tu invulnerabilidad, te quiere por tu humanidad, no porque seas un superhombre o una supermujer. ¿A quién estás tratando de impresionar? En lugar de simplemente conectar. Aceptar cuidado no es debilidad, es reeducación. Si creciste creyendo que amor es igual a rendimiento, recibir un gesto simple se siente inmerecido, pero en realidad, recibir cuidado es práctica de pertenencia. La historia de Stark es pasar de tengo que demostrar a puedo elegir, de sobrevivir a la mirada de los demás, a vivir según una decisión propia. ¿Qué harías mañana si dejaras de vivir como examen? Si hoy sientes miedo a no ser suficiente, escucha esto. No estás atrasado, no estás roto. Estás en el punto exacto donde se separan dos vidas. La vida donde te ganas el derecho a existir, es decir, una vida difícil y dolorosa, y la vida donde aceptas que ya tienes lo necesario y te puedes permitir ese viaje tan ridículo y divertido del que te puedes reír al final. No necesitas dejar de temblar para avanzar. Necesitas dejar de usar el temblor como juicio negativo, porque la meta no es convertirte en alguien que nunca tiene miedo. La meta es convertirte en alguien que, incluso con miedo, se queda y que por fin entiende que ser suficiente no se prueba con victorias, se construye cuando te permites ser humano y aún así seguir adelante. Y así, queridos demonios aventureros, hemos llegado al final de este viaje, pero recuerden, el mundo es un lugar mejor gracias a todos ustedes. Si llegaste hasta aquí, gracias por crear recuerdos conmigo. Nos vemos en la próxima invocación, mis demonios aventureros, y que el caos me los acompañe. Bye bye. Por cierto, mi nombre es Brice y soy un rey demonio que se entusiasma haciendo nuevos súbditos. Amigos, quise decir amigos. Es un placer conocerte.